Bienvenidos una vez más al aula virtual Uninnova. Hoy día vamos a resolver unos problemas del curso de aritmética, grado quinto de secundaria, tema conjuntos 1. Empezamos con el problema número 3. Nos dan un conjunto A y un conjunto C. Como hay algunos elementos tanto de A como de C que se repiten, yo solo he colocado los que no se repiten, ¿no? Entonces tenemos que en el conjunto A está el 2, 3, 4 y en el conjunto C, A, B. Entonces para nosotros, ¿qué nos piden hallar? Nosotros nos piden hallar, calcular el número de sus conjuntos de A, o sea, el número de elementos de la potencia de A más el número de elementos de la potencia de C, ¿cierto? Entonces para eso yo primero tengo que decir, ¿cuál es el número de elementos de A? El número de elementos de A es 3, ¿cierto? Y el número de elementos de C, ¿cuánto es? 2, ¿cierto? Ahora, para yo calcular el número de la potencia, ¿qué tengo que decir? Yo tengo que decir que el número de la potencia de A sea igual a 2 elevado al número de elementos del conjunto A. ¿Y eso cuánto es? Eso es 8, ¿cierto? Lo mismo hacemos con el número de elementos de la potencia de C, que va a ser 2 veces el número de elementos del conjunto C. ¿Y eso cuánto es? 4. Nos piden la suma, entonces 8 más 4, 12. Pasamos al siguiente problema, número 4. Nos dicen que el número de elementos de A menos el número de elementos de B es igual a 3. Y la suma de sus respectivos conjuntos potencia es 72. Nos piden la suma de sus elementos y sus conjuntos. Pues si yo digo que el número de elementos de A sea X, ¿cierto? Sea X, entonces yo qué puedo decir, que el número de elementos de B, ¿cuánto tiene que ser? X menos 3, ¿cierto? X y X menos 3. Reemplazamos acá, número de potencia de A, ¿eso qué era? Eso era 2 veces el número de elementos de A, más 2 veces el número de elementos de B. ¿Y esto cuánto es? Esto es 72. Número de elementos de A es X, por lo tanto 2 al X, más número de elementos de B, X menos 3. Y todo esto que es 72, ¿cierto? Factorizamos el más pequeño, que es 2 a la X menos 3. Aquí ¿qué nos va a quedar? Que nos va a quedar 2 al cubo más 1. Y esto es 72. 2 al cubo más 1, esto es 9, ¿cierto? Por lo tanto, novena 1, novena 8. ¿Qué nos queda entonces? Que 2 a la X menos 3 es 8. Pero 8 ¿qué es? 8 es 2 al cubo. Por lo tanto, X menos 3 va a ser igual a 3. Entonces, X ¿cuánto vale? X vale 6. ¿Cierto? Pero eso no nos piden. Nosotros nos piden número de elementos de A más número de elementos de B. O sea, nosotros nos piden 2 X menos 3, ¿cierto? Por lo tanto, nos piden 2 por 6 menos 3. 2 por 6, 12. Menos 3, 9. Muy bien. Pasamos al problema número 5. Nos dan esos elementos y nos piden el valor de verdad de cada una de estas proposiciones. A ver, 5 pertenece a falso. 6 no pertenece a verdadero. Porque ¿qué es lo que pertenece a este pequeño conjunto de 5,6? De ahí, 3, 5,6, todo entre corchetes pertenece a falso. ¿Por qué? Porque cuando todo este elemento está con un corchete significa que esto incluye. O sea, si en vez de pertenece hubiera dicho incluye, sería verdadero. Pero como dice pertenece, es falso. Entonces la respuesta es falso, verdadero, falso. Pregunta número 7. Dice, si los conjuntos son iguales, nos piden hallar X más Y. Entonces yo igualo el primer término de M con el primer término de N. Entonces yo digo X más 122 con raíz cúbica sería 6, ¿cierto? O sea, 6 al cubo. Entonces yo digo X más 122 va a ser 6 al cubo, que es 216, ¿cierto? 216. Entonces, ¿X cuánto tiene que valer? X tiene que valer, a ver, 94. 2 más 4, 6, 12 más 9, 21. Muy bien. Pasamos al siguiente, que nos dicen Y más 4 al cubo es 343, ¿cierto? Pero 343, ¿qué es? 343 no es a ver, eso es 9, 7. Es 7 al cubo, ¿cierto? Por lo tanto, es 7 al cubo. Por lo tanto, sacamos raíz cúbica y nos quedaría 7. Por lo tanto, ¿Y cuánto vale? Y valdría 3.
¿Y qué nos piden hallar? Nos piden x más y, o sea, nos piden 94 más 3. ¿Y esto cuánto es? 97. Pasamos al último problema, que nos dice, es el que dice que es un conjunto unitario. Nos piden hallar b menos a más c. Si es un conjunto unitario, cada elemento es igual, por lo tanto yo puedo decir que a menos 3 va a ser 2a menos 14, ¿cierto? El a pasó al restar, el 14 lo paso a sumar, por lo tanto el a valdría 11. Entonces, ¿qué es mi a menos 3? Mi a menos 3 es 8. Pero como 8 también es b entre 2, ¿qué puedo decir yo? Que b, ¿cuánto vale? 16, ¿cierto? Pero como a menos 3, que es 8, también es igual a c más 4, ¿cierto? C más 4, por lo tanto yo qué puedo decir, que C cuánto vale, C vale 4. ¿Y qué nos piden a nosotros? Nos piden B menos A más C, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar. 16 menos A más C, ¿cuánto es? 15, ¿cierto? Por lo tanto la respuesta es 1. Y así habríamos culminado los problemas de este tema.